Hoy día tenemos un programa especial dedicado a Caral, uno de ¿Así? los orgullos de la arqueología peruana. Está con nosotros el doctor Marco Antonio Machacuay. Él es subdirector de investigación y preservación del sitio arqueológico de Caral. Y le agradecemos por aceptar esta entrevista y para que nos dé un poco más de información sobre lo que se ha investigado, lo que se sabe de Caral y lo último que está pasando, que es un poco desagradable, tengo entendido, pero eso vamos a hablar más adelante. Buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablemos primero de Caral, la cultura o la civilización que dio origen a estos restos arqueológicos que se conocen. ¿De qué, de qué, cuántos años data estas construcciones? Sí, bueno, Caraz ya es un hecho demostrado por los fechados radiocarbónicos. Tienen por lo menos 5.000 años de antigüedad al presente. O sea, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, las primeras construcciones de la forma edificada de un asentamiento urbano, ¿no? Porque usted puede encontrar ocupaciones humanas, ¿no? Mucho más antiguas, pero se trata de aldeas, se trata de lugares para pernoctar, para cazar, ¿no? De otro tipo de comunidad. En cambio, Caral, las primeras edificaciones por lo menos datan de ese periodo de tiempo. Lo cual quiere decir que Caral de alguna manera ya conocía la agricultura y también la preparación de ciertos alimentos con fuego, ¿o no? Sí, mire, ve, es interesante lo que usted pregunta, porque precisamente dentro del paradigma, de los paradigmas de la investigación, se considera pues al origen de la civilización y al neolítico, ¿no? Como el estadio más avanzado, cuando esto no es así, porque en realidad el hombre más o menos está ingresando, aún la fecha no estamos de acuerdo los investigadores, pero al por lo menos a 18.000 años antes del presente, el hombre está entrando por América, por Bering, por el norte de América, ¿no? Y se está extendiendo todo el continente americano, colonizándolo. Entonces, más o menos, está ya desde Bering hasta Patagonia, a los 13.000 años antes de Cristo, ya está ya en todos los lugares, costa, sierra y selva, ¿no? Se ha desplazado en busca de nuevos nichos ecológicos que explotar, pero no es un hombre primitivo, no es un hombre salvaje. Recordamos que ahora por temas de genética, sabemos que había ya una población en Siberia, el hombre se había desplazado pues durante miles de años desde África hasta Siberia y ahí había estado, digamos, durante miles de años, cruzándose genéticamente, formando una población particular, y luego de esa es la población que va a ocupar toda América. Pero fíjese que no es una población como nos la imaginamos, pues primitiva, con pieles, ¿no? No, era una población ya muy conocedora del medio ambiente y el hombre como especie se caracteriza en ese sentido. Entonces, pues, más o menos a los 10.000 o 13.000 años antes de Cristo ya tenemos ocupación en todo el Perú y en toda la costa, ¿no? Posiblemente el hombre ocupa lugares donde la pesca, la recolección de moluscos es más propicia. Y en ese conocimiento también el hombre ya prácticamente ha conocido las especies vegetales y de alguna manera los ha estado domesticando, ¿no? Hay que establecer una línea, una domesticación y que también es un tema muy importante el manejo de un vegetal. Cómo se reproduce, en qué época se reproduce, cómo obtener más frutos o más materias primas de él, ¿no? Entonces, para ese entonces, por eso tenemos conocimiento de poblaciones exitosas, como por ejemplo la Paloma en Chilca, ¿no? Donde tenemos pues una ocupación que puede datar de 6.000 años antes de Cristo, ¿no? 7.000 años antes de Cristo, donde tenemos ya una población ya sedentaria, ¿no? Dedicándose a la pesca, a la recolecta, pero que ya domina pues conocimientos en todas estas actividades, ¿no? La agricultura, por ejemplo, plantas como el frijol, el algodón, pero todavía no bien, digamos, explotadas, ya es conocida, ¿no? Y eso es precisamente la información que más o menos al año 3000 antes de Cristo ocurre un boom demográfico y se debe precisamente a cambios de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, el algodón, en los cuales antes teníamos fibras, ¿no? Encontradas arqueológicamente, ahora encontramos mucha más abundancia.
¿no? Y estas fibras tienden a ser más largas, lo que le permite al hombre hacer, pues, hilos mejores, ¿no? Tejidos con los cuales fabricar redes. Redes que no eran para trabajar, digamos, de manera particular entre uno o dos personas, sino redes con las cuales podía pescar cardúmenes. Entonces el hombre puede seguro adentrarse hacia el mar, ¿no? Unos metros más al fondo, y con embarcaciones tipo los caballitos de Totora que ahora conocemos, ¿no? Trujillo, por ejemplo, ha subsistido, utilizan estas redes de algodón, que son mucho más, mucho más resistentes que los hilos de cabuya que antes se utilizaban, ¿no? Y el hombre, aprovechando este tipo de trabajo en colectividad, pues logra pescar estos grandes cardúmenes, ¿no? De anchoveta. El anchoveta estuvo ahí siempre antes que el hombre ingresara a América precisamente, y es un tema geográfico, digamos, de que la costa central sea la que tenga mayor cantidad de esta especie, por lo cual, pues, todo nuestro mar peruano ya es conocido, es muy rico, ¿no? Porque ahí se inicia, bueno, uno de los inicios de la cadena trófica de todas las especies que viven en el mar. Ahora, sobre esto que acaba de comentar, me gustaría que se extienda un poquito más en el tema, por ejemplo, de la vestimenta. Si se sabe cómo se vestían, si se vestían con algún tipo de tela fabricada con Ya, algodón, sí. y la otra cosa es si, o sea, si el conocimiento del algodón significaba que ya tenían, repito, agricultura, ¿no es cierto? Claro, mire, en relación a la vestimenta tenemos pocos indicios materiales, por lo que no se ha conservado bien, por la destrucción, ¿no? Ujú. Pero aún así tenemos, me acuerdo que en la pirámide de la galería hemos encontrado todo una parte superior que tipo poncho, que llamamos uncu, o sea, es una manta que tiene abertura para la cabeza y los brazos, ¿no? Y también sabemos que, al menos por las figurinas que hemos encontrado el cual retrata pues hasta a las personas en diferentes actividades. La persona está con su taparrabo, tiene unas especies de turbantes, ¿no? Eh, tenemos fragmentos de textiles pequeños en algodón, ¿no? Entonces, el tema es que esta abundancia de algodón aparece más o menos 3.000 años antes de Cristo, 2.800, 2.900 antes de Cristo. Y por tanto, creemos que ahí lo que pasa es que la agricultura se intensifica, ¿no? Se intensifica porque la gente comienza a explotar ya la parte del Valle Medio. Hemos encontrado canales también relacionados al asentamiento de Caral, hemos encontrado también terrazas, andenerías, ¿no? Asociados a estos canales. Entonces vemos pues que la parte baja también inclusive, ¿no? Ya había todo un tema del uso, porque nunca lo ocuparon. La parte, ellos han buscado terrazas elevadas, desérticas, cercanos a los sitios de cultivos y lo que es mucho más importante, a los puquiales, ¿no? Para abastecerse de agua, de cultivo. Entonces, pues, no es que tampoco necesitábamos un gran conocimiento o ingeniería hidráulica, ¿no? Los canales, los ríos vienen en verano por la lluvia, ¿no? Por el clima, por la forma de los cambios cíclicos del medio ambiente, y entonces lo que se tiene que hacer es desviar los canales, ¿no? Y también lo que sabíamos era que, al parecer, cada asentamiento, imagínense, está asociado a un puquio, ¿no? Pero este puquio, que nosotros llamamos un afloramiento del agua de la napa Ujú. freática, no puede subsistir si el hombre no lo trabaja, no lo limpia, no lo utiliza, no lo canaliza. Entonces, todos estos conocimientos los hemos rescatado de Caral. Y sí, es cierto, ya para esta época ya teníamos el frejol, el payar, que son plantas que, mire, muy importante, porque además de consumo directo, estos productos se pueden secar, ¿no? Y también la anchoveta. La anchoveta es un alimento que se consume inmediatamente, pero también se seca. Y es que el almacenaje importante para estas épocas, porque no se trata solamente del consumo permanente en la estación que le corresponde, sino poder almacenarlo y poder acumularlo, ¿no? El frejol, por ejemplo, donde haya
tierra y agua, crece, demora 3 meses por lo menos en crecer y usted puede tener hasta 4 o 3 cosechas al año. Eso también depende mucho del calor. Usted se da cuenta de que en la costa peruana golpea mucho el frío. En cambio, por nuestra geografía, gracias a Dios, tenemos esta variante de que usted en el valle, está caminando unos 30 kilómetros hacia el lado este, el sol es mucho más fuerte, la temperatura cambia con la altitud. A 400, 500 metros ya tenemos un lugar como La Molina, por ejemplo, donde el sol es casi todo el año, y más arriba mejor todavía. Esto favorece mucho la agricultura, así que se podrían tener mayores cultivos de estos vegetales, ¿no? Que por otra parte se pueden no sucede lo mismo con las frutas. Por ejemplo, las frutas tienen una época, son de florecimiento de estación. Para esta época ya, y para mucho más antes de Caral, ya se conocía la lúcuma, la guayaba, el pacae, ¿no? Que son frutas muy ricas en proteínas, en vitaminas, pero sin embargo, son frutas estacionales. Claro. Y no lo puede almacenar. Una guayaba usted no la puede almacenar, ¿no? Sí, pues. Simplemente se pudre inmediatamente, pero y después todo el año no hay. Entonces, el hombre puede haber estado recolectando, su actividad puede ser recolectora durante mucho tiempo, pero gracias a los otros productos que se pueden cultivar en varios momentos, ¿no? Al año, y encima se pueden almacenar, es que sociedades como Caral, en este continente y en otros, pudieron haberse desarrollado, ¿no? Un aumento demográfico trae pues una complicación en la forma de cómo organizarse para el trabajo, organizarse para los trabajos colectivos, que es lo más importante, ¿no? Es lo que queremos, uno de los valores que hemos rescatado de esta época de Caral, ¿no? Entonces, eso es más o menos la esfera dinámica entre la que se mueve la población exitosa, ¿no? En esta parte del continente, en nuestro país. Muy bien, ahora, ¿se sabe si en Caral conocieron la cerámica? No, Caral, para esta época, Caral no conoce ni la cerámica ni los metales, ¿no? Entonces, pues, precisamente nosotros rompemos los paradigmas por los cuales llamamos la atención también a los científicos del mundo, pero precisamente son paradigmas de otra historia. Esa es la historia, digamos, de Occidente, ¿no? Ujú. De Mesopotamia, de Egipto, ¿no? En la cual, pues, están lamentablemente ellos viendo solamente una parte de la historia, ¿no? Si usted tiene en cuenta que el hombre llega a Oriente Medio más o menos estamos saliendo más o menos 300.000, 20.000 años antes del presente, ¿no? El hombre no ha estado merodeando por ahí ¿cómo se llama? Como personas salvajes, ¿no? Ellos han desarrollado cultura. Entonces, antes que se desarrolle la agricultura, pues existe todo este trabajo de cooperación, de explotación de especies, de vegetales o animales, y por otro lado hay una gran diferencia, ¿no? Con nuestros colegas egipcios que trabajan en egiptología, encuentran, por ejemplo, intercambios entre Mesopotamia, ¿no? Y viceversa. En cambio, nosotros hemos estado completamente aislados. Entonces nosotros no hemos desarrollado la cerámica, pero eso no significa que no hayamos tenido éxito como población, con un aumento Ujú. demográfico de grandes edificaciones. Muy bien, ahora, ¿se sabe cómo cocinaban, por ejemplo, sus alimentos? O sea, no Sí, había claro, cerámica. nosotros hemos encontrado la preparación de alimentos todo en base a lo que nosotros ahora ya conocemos como pachamanca, que Ah, es ok, ok. cocción a través de piedras Piedras. calientes, ¿no? Sí, Ujú. así es. Tenemos, al costado de las edificaciones, tenemos las partes residenciales, que podrían llamarse las casas, las unidades habitacionales de diferentes tipos, ¿no? Eso es muy importante también para que nuestros colegas consideren la complejidad de esta forma de vida ya que duró por lo menos 1000 años, ¿no? Tenemos casas que están al costado de las edificaciones piramidales, muy bien trabajadas, imitan en muchas formas a las pirámides contiguas, pero que son pequeñas, ¿no? Son de 4, 5, 6 habitaciones y tienen su patio particular donde preparaban los alimentos. En ese mismo asentamiento, por ejemplo, Caral, que es el modelo de asentamiento urbano de la época, tenemos conjuntos de residenciales que están levantados alrededor de un espacio
como un patio compartido, que es inmenso, ¿no? Y por otro lado tenemos casas que están en la periferia del asentamiento, mucho más rústicas, mucho más desordenadas, ¿no? Y sin embargo, están viviendo permanentemente ahí. Entonces, la gente está cocinando en hoyos, o si no, calentando piedras, ¿no? Con leñas, y una vez que estas piedras están calientes, pues colocan los alimentos ahí, moluscos, ¿no? Y algunos vegetales, y luego los consumen. Por cierto, etnográficamente sabemos que subsiste en la región, en el mismo Caral, en la parte de la sierra, ¿no? En la parte de las alturas, algo que le llaman la sopa de piedra, que es utilizar mates, que también Caral lo conocía, por el cual calentaban, ponían agua ahí y calentaban piedras a rojo vivo, y colocando esas piedras dentro del mate con agua, usted comienza a tener una ebullición del agua y por tanto cocimiento de los alimentos que estaban ahí. Bueno, a ver, lo que todos conocemos básicamente de Caral es esta gran construcción circular que me imagino que ya ya se sabe exactamente cuál era su función. Y alrededor Las de plazas ella, circulares. Sí. perdón, Las plazas circulares. así, las plazas circulares. Pero hay cerca, relativamente cerca, no tan cerca, por la albufera de medio mundo, unas construcciones circulares muy, muy parecidas. ¿Eran parte de la cultura, digamos? Bandurria, ¿se refiere usted a Bandurria, Bandurria, tal vez? sí, Bandurria. Sí. Sí, lo que pasa, mire, es que estamos, y esto se debe a que, a la pertinencia de tener un trabajo de investigación arqueológica a largo plazo. Yo quiero que, para explicarle lo que usted pregunta, le voy a explicar por qué es importante que el gobierno peruano, el Estado peruano, mantenga un trabajo de este tipo. Solamente de esta manera nosotros podemos conocer lo que estamos investigando. Nosotros ya tenemos 26 años de investigación y hemos estudiado prácticamente todo el Valle de Supe. Estamos trabajando en 22, estamos trabajando de los 25 sitios de la época de Caral, 12 de ellos, la mitad, ¿no? Y son trabajos que se desarrollan desde la costa peruana hasta más o menos Peñico. Estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, una gran extensión de terreno, ¿no? Ahora, todos los asentamientos que ustedes ven, incluido Bandurria, por el cual usted me pregunta, son de distinta época. Algunos subsisten al mismo tiempo, pero no están todos en su auge, ¿no? Por ejemplo, podemos tener a Caral al inicio, en el más antiguo, y no lo decimos nosotros, sino ahí están los fechados radiocarbónicos, ¿no? Y cuando estaba Caral, posiblemente Bandurria todavía era una aldea de pescadores. No tenían ese tipo de edificaciones, era como si fuera la parte central. Este es todo un trabajo regional, porque la importancia de este efecto de los orígenes de la civilización en realidad abarcan en la costa central los valles de Supe, Pativilca, Fortaleza y Huaura, ¿no? Y otros similares, por ejemplo, más al sur, Rímac, Chillón, todos ellos tienen su propia historia tipo Caral, no tan antiguo como el Valle de Supe, pero lo tienen, ¿no? Entonces, Bandurria comparte las características básicas. Por ejemplo, lo que usted preguntó hace poco, no tiene cerámica, no tiene metales, tiene una fecha determinada, pero ellos alcanzan su arquitectura todavía más o menos en el año 2000, 1800 antes de Cristo, cuando Caral ya está en declive, ya está en crisis, ¿no? Pero en el Valle de Supe, de lo cual forma parte de su historia de todos estos asentamientos, hay sitios como Miraya, Lurihuasi, que habían tomado la posta. Y si antes, en la época del auge de Caral, tenían sus propias edificaciones, aunque pequeñas, ya para estos tiempos, del sitio de Bandurria que usted me señala, ya tienen también su grandeza en las edificaciones, se ha incrementado su población y trabajan colectivamente ahí. Bandurria, es verdad, es bastante tardío en comparación con Caral, pero guarda las características de la arquitectura, las construcciones piramidales, las plazas circulares de uso, ¿no? Pero es muy, muy posterior a Caral. Posiblemente cuando Bandurria estaba funcionando, ya Caral estaba un poco, ya muchas de sus edificaciones ya están abandonadas. Quizás estemos en las postrimerías de la última edificación, la pirámide mayor, por ejemplo, las últimas que ya no son tan grandiosas, ¿no? Pero ya 100 años después de eso,
Carales ya está cubierto por la arena, por su propia caída de muros, ¿no? Pero subsiste todavía este tipo de civilización, de cultura, ¿no? ¿Se ha llegado a encontrar algún cementerio? ¿Se sabe quién era el señor de Caral? ¿Hay alguna investigación sobre esto? Perdón. Sí, no, para esta época no tenemos los señores de Caral, o de Bichama, o de Bandurria, ¿no? En esta época parece que subsiste, a pesar de que hay una diferenciación social, hay una jerarquía en la organización, y esto es comprensible, ¿no? Si usted estudia etnográficamente ahora las bandas de cazadores recolectores subsistentes en el desierto del Sahara, tampoco son incivilizados en el sentido de que no tendrán una construcción, pero son bastante complejos en sus jerarquías, en sus organizaciones, entre las familias o varias familias que se reúnen, ¿no? También comparten un territorio y todo esto. Nosotros para esta época, estamos hablando de 3000 a 2000 años antes de Cristo, y un poquito más allá, que después le voy a hablar, no tenemos grandes entierros faustosos de un personaje que haya acaparado pues toda una riqueza. Es más, ¿no? La arquitectura que estamos hablando, de lo cuales hablamos, que nos impresiona ahora que lo visitamos, ¿no? Que lo descubrimos, en realidad son arquitectura para reuniones, ¿no? Pensamos que subsiste permanentemente una organización familiar y de varias familias que se organizan y para todos los trabajos comunitarios. Entonces ahí no cae, pues obviamente, y no lo hemos encontrado por eso, un señor de Caral, tipo señor de Zipán, Ujú. rodeado de todas las riquezas y todos los materiales, ¿no? Con un gran cementerio, una gran tumba, ¿no? O sea que Ahora, sí, sí. No, sí, esa, sí, con- perdón. bueno, estamos conversando con el doctor Marco Antonio Machacuay, arqueólogo y subdirector, perdón, de investigación y preservación del sitio arqueológico de Conservación. Caral. Estaba preguntando sobre esta construcción circular. Entonces, ¿esto era una especie de anfiteatro, algo así? Sí, mire, ve, la plaza circular, que en realidad debería llamarse recinto circular, es parte es un elemento arquitectónico de una arquitectura más compleja. Una arquitectura que tiene que ser vista como de índole, digamos, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Dentro de la organización, es todo un escenario, ¿no? Entonces, usted en la arquitectura tenemos a un grupo de gente que puede llegar a los recintos determinados, que puede tener actividades en cada uno de los recintos, ¿no? Pero hay también un grupo de gente que está afuera expectando, ¿no? Entonces, en este gran escenario era necesario para la organización comunal, para la subsistencia de la población como organización también, ¿no? Y frente a otros, era un área de significación, también era un área digamos, pensamos que de debate, de discusión, ¿no? Y la plaza circular, si usted la imagina en este momento, es la que antecede al edificio público, ¿no? Justamente plazas circulares no todos los edificios las tienen, ¿no? Solamente, por ejemplo, en Caral hay dos, ¿no? Había una anteriormente y en su época también fue enterrada, para que usted vea que también, como cualquier ciudad, la ciudad sufre cambios, ¿no? En su momento, esta ciudad de Caral también todas las edificaciones se unifican y miran hacia un solo punto central, que es la Plaza Mayor, ¿no? De Caral. El templo del anfiteatro, que tiene una plaza circular que está en la parte baja de Caral, es mucho más tardío que el de la pirámide mayor, donde yo excavé, ¿no? Entonces, pues, esta es la parte que antecede a toda la edificación. Y precisamente en el templo del anfiteatro hemos encontrado nosotros, excavando las flautas de Caral, las conocidas flautas de Caral. Y también encontramos ahí antaras en otro lugar de la parte de recinto, del salón ceremonial, lo que nos lleva a nosotros a pensar que justamente en estos recintos se efectuaba pues músicas, danzas, pero que eran restringidas, ¿no? Cada plaza circular tiene 22 o 30 metros de diámetro máximo. Ahí no entra pues una gran población, la población estaba afuera más bien, ¿no? Pero se escucharía la música, ¿no? Entonces, si uno atraviesa, si traza usted un eje imaginario por la plaza central, este eje va directo a los salones que están posteriores y más arriba del edificio. Entonces, conforme usted va ascendiendo, estos salones se restringen más,
¿no? El primer salón, que es el salón ceremonial, que es un salón que está regido por un fogón central, alrededor del cual hay banquetas, donde seguramente se sentaban personajes, ¿no? Es mucho menor que el de la plaza circular, ¿no? Pero si uno va ascendiendo, sube a otros recintos mucho más pequeños, ¿no? Donde ya no entran, pues, 20 personas, entrarían 10. Luego sube a uno mayor, que es el más elevado, que es el más restringido, donde entran 6 o 4 personas nada más, ¿no? Es aquí donde las personas pueden salir a través de su ingreso frontal a un podio, por el cual seguramente se paraban y se expresaban, se manifestaban frente a la población, ¿no? Entonces, esta es una arquitectura muy, digamos, de relación comunitaria, de relación de organización, ¿no? De la gente que se sienta a debatir alrededor de un fogón, a conversar, debe haber habido toda una ritualidad en este tipo de elementos arquitectónicos, ¿no? La plaza circular es uno de esos elementos. Bueno, y a propósito del tema este de la ritualidad que usted menciona, efectivamente, tal vez no haya habido una autoridad política, pero seguramente sí ha habido una autoridad religiosa, digamos, algún tipo de curaca, de personaje importante. Sabemos que a estas alturas, pues el hombre ya tiene toda una cosmología en su mente, ¿no? Tanto como individuo y como sociedad. Las dos cosas están entrelazadas. Tenemos rastros de ellas, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que en las paredes del Templo Mayor de Caral tenemos en el salón más elevado una serpiente, dos serpientes, dibujadas con piedras, con guijarros, o sea, es un muro de piedras cortadas planas, sedimentarias, muy vistosas, pero en la misma construcción han puesto guijarros, dando una forma lineal ondulante con una cabeza, que son serpientes, ¿no? También encontramos al momento de enterrar algún trabajador de la época de Caral, hizo trazos, grafitis en una de las paredes. Uno de esos grafitis está la serpiente, esta que tiene bicéfala, que tiene dos cabezas, pero que se enroscan en una especie de remolino. Tenemos aspirales en piedras grabadas, ¿no? Imágenes de este tipo, ¿no? Entonces consideramos que ya existe toda una cosmología, un pensamiento religioso, ¿no? Pero tampoco, como le digo, hemos encontrado a una tumba que nos indique el sacerdote determinado, ¿no? Eh, Todo esto después se va a hacer más complejo conforme pasa el tiempo, ¿no? De tal manera que tenemos en Bichama ya, por ejemplo, que también es la parte final de la civilización Caral, estos frisos hermosos, ¿no? Frente a los salones ceremoniales, ¿no? Dentro de los salones ceremoniales, donde hay personas que están vivas, otras muertas, haciendo una danza ritual, están ascendiendo por una escalera que está, a los cuales hay un pez y otro ser antropomorfo, ¿no? Muy complejo. Entonces tenemos imágenes en la flauta de Caral, tenemos monos que están agarrando una especie de esfera como si fuera el sol, ¿no? Tenemos peces, aves, ¿no? Hay todo un mundo de cosmología que lamentablemente pues la arqueología se nos escapa porque somos investigadores y nuestra fuente es la materialidad, ¿no? Mucha de esta no ha subsistido, ¿no? Pero sin embargo podemos reconocer sus pedazos y unirlos, ¿no? Estamos conversando con el arqueólogo Marco Antonio Machacuay a propósito de la ciudad de Caral, de la cultura Caral. Me espera por favor 2 segundos para hacer la pausa en medio del programa y continuamos con la entrevista. No hay de qué, esperamos. Mucho. Muy bien, continuamos la conversación con el arqueólogo Marco Antonio Machacuay. Estábamos viendo algunas cosas, algunos datos de Caral muy interesantes y quería saber, por ejemplo, si en su momento de apogeo se llega a saber más o menos algún tipo de cálculo de cuánta población pudo haber albergado esta ciudad. Ya, mire, más o menos hemos calculado se calcula de la siguiente manera. Tenemos el tiempo, tenemos las construcciones, el tiempo que duró cada construcción, y también tenemos las casas, ¿no? Hay un dato que se nos escapa que es muy difícil de encontrar, que hay muchas de las casas que
están viviendo, están ubicados en el asentamiento mismo, pero tenemos otra población que está en la parte de las agrícolas. Entonces, estas casas eran de material vegetal, de quincha, entonces no han sobrevivido a los pasos del tiempo y no tenemos evidencia, ¿no? Pero en relación a lo poco que tenemos, estamos calculando que en su momento pudo haber albergado una población de 2.000 personas, ¿no? En Muy el bien, asentamiento, ¿no? Junto con nosotros. Mm. muy bien. Ahora, parte fundamental del desarrollo de las culturas de todas partes del Perú es lo que muchos arqueólogos han llamado el control vertical de pisos ecológicos, ¿no es cierto? Y usted lo acaba de mencionar también en Caral. O sea, Sí. siendo que estaban relativamente cerca del mar, no muy cerca, pero digamos, no sé a cuántos kilómetros del mar, pero 20 también kilómetros tenían, también. ¿cuánto? 20 kilómetros de Caral. De 20. Caral está a 20 kilómetros. No es una distancia tan corta como para caminar, para llevar el pescado fresco. Pero en todo caso, Sí, no, pero le digo que es interesante lo que usted dice, porque en realidad es el camino que nosotros conocemos por el Valle Directo, pero hay otros caminos que solamente lo llevaban a 8 kilómetros. Por ejemplo, ah, entre Miraya y el Urihuasi, uno corta camino por las quebradas y estamos a 8 kilómetros, son 4 horas de caminata. bueno, bueno, entonces sí. Pero eso por el lado del mar, pero por el lado hacia arriba también tenían, digamos, manejaban la Sí, ecología. sí, 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 porque tenemos, pues, como evidencia material arqueológica, tenemos, materiales de distintos lugares, ¿no? De la selva tenemos abundante, por ejemplo, hay unos caracoles enormes, de megabulimio, más o menos tiene unos 10 centímetros de diámetro, tenemos en Caral eso, tenemos madera como chonta, tenemos plumas de aves, tenemos en Peñico hemos encontrado un loro enterrado, guacamayo, ¿no? Tenemos pieles de monos, los mismos dibujos de los monos, ¿no? Tenemos cuentas además de eso, tenemos, ese es el transversal, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, cuentas de Spondylus, que los traen del norte, de Ecuador, de otro lugar. Nosotros no tenemos, a lo más podremos tener algunas especies en Tumbes, pero más no. Tenemos Odalita, que actualmente sabemos que viene de Bolivia, ¿no? Entonces, sí, sí existe Ahora, hay una parte que favorece a Caral. Si usted traza una línea desde la costa central hasta la sierra, va a atravesar hasta por Cotox, el Guayaga, ¿no? Entonces, esto es como un paso, digamos, caminando natural, ¿no? En el cual usted puede, pues, en varios días llegar, a la selva, ir y venir, ¿no? Entonces hay toda una comunicación. Asimismo, en la parte de la sierra uno puede bajar otra vez por el río Santa. Entonces usted desemboca pues a lugares como Casma, ¿no? Y justo todos estos lugares tienen pues asentamientos desde la época de Caral. Tenemos a Piruro, tenemos a La Galgada, tenemos a Cotox, ¿no? Entonces no estamos equivocados en la investigación en lo que proponemos, ¿no? Es un lugar geográficamente, digamos que propicio para este tipo de comunicación, de enlaces, ¿no? ¿Se sabe si conocieron la papa? La papa. Sí. Sí, claro, hemos encontrado este almidón en estudios en los dientes, en el sarro de los dientes, ¿no? Se han encontrado restos de almidón de papa. Qué Es interesante. difícil encontrar arqueológicamente porque la papa, usted sabe Claro. que así como ahora hemos vuelto hasta con la cáscara, nos la comemos cuando está bien lavadita, es lo que pasa, ¿no? Es difícil encontrar sus restos. Encontramos pues lo que son, perduran, a veces la semilla de lúcuma, guayaba abundan porque la gente lo comía y le escupía la semilla, ¿no? Pero encontrar una cáscara de guayaba, no, pues no. Sí, Usted mencionó hace un momento que hay esta figura de la serpiente, ¿no? Y hay una serpiente bicéfala inclusive. sí, Y que es sí. una figura que curiosamente se repite en casi todas las culturas del mundo, en todo el planeta, Sí, las sí, sí, culturas es curioso. recurren ¿se sabe, hay algún estudio que demuestre o que tenga teoría sobre cuál es la importancia y por qué era tan importante la iconografía de este animal? No, mire, yo no existe tal respuesta, pero lo que pasa es esto, es que el hombre es muy observador y en su observación le va a la supervivencia. Entonces, relaciona mucho el mundo natural
con su entorno, tanto para conocerlo como para darle un significado. Entonces, justo ayer estuve en una sesión de arte, arte rupestre, y escuché a una colega cómo hablaba pues del arte rupestre en su región, ¿no? En México, de la serpiente emplumada, ¿no? Interesante porque estaba también relacionado a la lluvia, si uno no deja de pensar inmediatamente, decir, oye, ¿cómo ellos también, no? Igual, ¿de dónde? Pero es una cosa que uno entiende de que ciertos animales están relacionados a las épocas de lluvia también, ¿no? A la llegada de la lluvia, ¿no? Su comportamiento también aparece de repente por ellos, pues, los sapos, las serpientes, ¿no? Por su misma forma cíclica de vida, ¿no? Entonces, está relacionado a esto, ¿no? Sí, es curioso, no tengo una explicación completa, pero sí, más adelante, cronistas nos han dejado escritos sobre la importancia de la serpiente relacionada a la agricultura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A las lluvias. Entonces, es lo más que puedo decirle, pero no tengo una explicación, ni ningún colega lo tiene en el mundo, ¿no? La espiral, por ejemplo, ¿no? Relacionado a la vida misma, ¿no? A los ciclos, o digamos, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se llama la palabra esta? Las dos partes que componen el mundo, El el yin y el negro y yang. el... No, claro, lo alto y lo bajo, ¿no? Ujú, ujú, la dualidad. Eso también es, claro, la dualidad, eso es en todo el mundo también, ¿no? Y es parte de nuestro mismo ser, ¿no? Mm. Bueno, ¿se sabe cuál fue la razón por la cual se desintegró esta sociedad? No creo que haya sido por haber sido invadidos por alguien o conquistados por alguien, o tal Ya, vez sí, tampoco por una enfermedad. claro, arqueológicamente hablando, por ejemplo, nosotros no tenemos evidencia de grandes, digamos, guerras, no tenemos evidencia de murallas, de armas, ¿no? No tenemos nada de esto. En realidad las sociedades no desaparecen, en realidad las sociedades se transforman, ¿no? Cambian en su materialidad, en su cultura. Entonces, no se trata pues de que después aparece el uso de la cerámica y por tanto los antecesores pues no lo usaban, son otras personas, no, es el mismo grupo de gente, ¿no? Precisamente trabajos como estos de la zona arqueológica de Caral, en los cuales podemos recuperar la historia de todo el valle, nos da pues indicios de que esto nunca sucedió. Simplemente que nosotros estamos observando las edificaciones de Caral y en un momento ya no se construye. No es que haya venido una plaga y lo haya diezmado, simplemente que la gente ya no se reunía a construir en ese lugar, se iba a Miraya, o a Polo Nuevo, que está al frente del otro margen del río, y están construyendo y viviendo ahí, ¿no? De tal manera que para el año 1800, 1500 antes de Cristo, y estamos hablando de Bichama, valles que en su momento eran la periferia del Valle de Supe, comienzan a tener su propia importancia, a subsistir. Entonces, no hemos encontrado una desaparición, un exterminio de una población por otra, es simplemente que estamos viendo la materialidad, ¿no? Entonces, la gente, la nuestra, la gente peruana, nuestros antepasados han sido exitosos y han estado subsistiendo con otro tipo de ropa, otras costumbres, pero siendo lo mismo. Aún seguimos. Muy bien. Sí. Ahora, hace poco y la doctora Ruth Shah hizo unas declaraciones mostrando su preocupación porque estaban habiendo invasiones en la zona de impacto, me parece, de Caral. Sí, lamentablemente, pues, está ocurriendo, ¿no? Y esto se debe, es todo un contexto social, es un contexto económico también, ¿no? Es un contexto en el cual, por un lado, tenemos abundante materiales, sitios arqueológicos como no lo tienen ningún otro vecino, salvo Bolivia o Ecuador, pero no otros, ¿no? Entonces, tenemos también el tema de la parte de crecimiento urbano, ¿no? Tenemos el tema económico, que mucha gente solamente, no el económico en buen sentido de la palabra, sino que simplemente es obtener dinero más fácil sin menos trabajo, ¿no? Es un sentido erróneo de cómo llevar una economía en ese tiempo, ¿no? Capitalista, todo lo que uno pueda decirle, pero o comercial, ¿no?
Entonces tenemos que la gente comienza a aprovechar el descuido. Mire, ve, la importancia de tener tantos sitios arqueológicos es que nunca vamos a tener tanto dinero para poder contratar a un vigilante para cada sitio, porque cada sitio es inmenso. El problema es que nosotros tenemos una visión errada como la que tenemos en la ciudad. ¿En qué sentido? Pensamos que los sitios arqueológicos son como la Boca Puyana. La Boca Puyana es lo que queda del asentamiento arqueológico. La Boca Puyana ha sido toda una ciudad, junto con todas las edificaciones que están al interior del Parque de las Leyendas, o las universidades de San Marcos o la Católica. Es una ciudad sobre otra la que estamos, y ese edificio es lo que queda. Por eso, cuando uno excava fuera de los límites de la Boca Puyana, del cerco, a la pista del frente entre Sardinel, donde está el jardín, van a poner una tubería y comienzan a salir los entierros. ¿No? Es lo que queda, ¿no? Los asentamientos como los sitios arqueológicos nosotros tenemos que considerarlo en toda su magnitud, como los de Caral, ¿no? Imagínense, si Caral hubiese sido urbanizado, solamente veríamos a la pirámide mayor aislada del anfiteatro. Ya, pero fuera de eso, estamos luchando desde que hemos llegado, ¿ah? Cuando nosotros llegamos, ya encontramos que habían surcos sobre Caral. Nosotros detuvimos esa destrucción, y es el caso de que era una familia, ¿no? Era una sola familia, y no era todo el mundo. ¿Por qué? Le explico. Antes de la reforma agraria, las grandes empresas, ¿no? Los latifundios, ¿no? Las haciendas, no habían intervenido afectado a los sitios arqueológicos. ¿Por qué? En gran medida. Porque estos sitios, como les conté al principio, se encuentran en parte de terrazas elevadas, en áreas que le decimos eriáceas, donde para poder regar tendríamos que hacer un canal actual modernamente que cuesta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino la reforma agraria y pasó los terrenos a mano de los trabajadores como cooperativa utilizaron los mismos terrenos planos, donde no había arqueología, ¿no? Pero conforme fueron llegando gente que no tenía, y cada agricultor, bueno, y yo lo conozco la historia de todo el Valle de Supe, tiene pues 4 o 3 hectáreas, ¿no? Y ese es otro gran problema de la economía, ¿no? Y sin embargo, somos pobres como país, ¿no? Es una tristeza. Pero en fin, estas personas también, siendo cooperativa, han respetado los límites del sitio arqueológico. ¿Qué pasó? Pero la gente ha seguido viniendo de la sierra, así como la invade, vienen a la parte urbana a buscar otro futuro, ¿no? Futuro entre comillas, mal concepción, una mala concepción también, ¿no? También llegan al valle a buscar un lugar donde vivir, terreno, ¿no? Y comienzan a invadir los lugares arqueológicos, que hasta su momento ni las haciendas ni las cooperativas lo invadieron. Otros obviamente ya no son gente pobre que necesita, que está viniendo, ¿no? Obviamente ya son traficantes de terrenos, ¿no? Gente que agarra, digamos, cerca, ni siquiera con cerco de púas o planta, digamos, lo más fácil que son estas pencas de tuna. Agarras una tuna, lo cortas varias hojas de esas y las plantas en hilera. No cuesta nada, pues, pero sin embargo agarran y quieren demandar ese terreno de Riazo como propiedad para después inscribirlo en el Ministerio de Agricultura y después de 2 años obtienen un título y lo venden. Lo venden por 100.000 soles, 5.000 soles, no, lo venden en 1 millón, 2 millones de soles. Estos son traficantes, ¿no? Entonces, hay que diferenciar. Hay muchos casos. También tenemos algunos vecinos que de alguna manera quieren, pues, ampliar su terreno, como lo que sucedió. Lo que ha sucedido, por ejemplo, en Cerro Centinela, en Huaura, donde los hemos desalojado y tenemos ahí una denuncia permanente. El señor que tiene su terreno de 2 o 3 hectáreas ahí, ¿no? Ha visto que durante la cuarentena, no hay arqueólogos, aparentemente para ellos, no hay arqueólogos. Nosotros tenemos toda una red de ahí como tenemos ya 20 años trabajando, nuestros propios trabajadores cuidan los sitios. Entonces, de ahí la importancia, como te digo, que involucrar a la misma población. Los arqueólogos de Caral, por ejemplo, solamente los arqueólogos, hasta la fecha, porque ya tenemos arqueólogos que también están saliendo de estos lugares donde trabajamos, ¿no? Veníamos de Lima. Entonces, al venirnos a Lima, parece que no tuviéramos conocimiento de lo que ocurre allá, pero no, nuestros trabajadores están viviendo alrededor, entonces ellos son los que cuidan y tienen conciencia, ¿no? Del valor del sitio arqueológico, por eso nos avisan inmediatamente y acudimos con la policía y todo, ¿no? Este señor teniendo un terreno, por ejemplo, ahí de 2 o 3 hectáreas, que cualquiera lo envidiaría, tú o yo,
¿no? Porque es un valor apreciable, agarra y contrata una máquina, una retroexcavadora que no seguro que le ha costado 100 soles un par de horas, y el sitio arqueológico es frágil, y mete máquina y avanza sobre el terreno arqueológico, y destruye tapiales, material, todo que es patrimonio cultural de la nación. O sea, no es patrimonio del Estado actual, del gobierno actual, es nuestro patrimonio como peruanos. Entonces, pues la situación es indignante, ¿no? Ese señor no es un señor pobre que necesita, que no tiene terreno, es un señor que tiene terreno, ¿no? Pero bueno, hay varios casos así, ¿no? No es uno solo, ¿no? Hay varias circunstancias, ¿no? Hay como para escribir todo un libro de esto. Entonces, lo que nosotros consideramos, considera la doctora Isaac, es que en realidad los sitios arqueológicos se salvarían, se protegerían más si hubiera un arqueólogo trabajando en cada sitio, en cada valle, ¿no? Grupos como nosotros, unidades ejecutoras, ¿no? Trabajando en cada valle sería inmenso, pues, ¿no? Nosotros no solamente somos Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu es lo grandioso, es el orgullo de Machu Picchu, todo, pero alrededor ustedes ya han visto las noticias, hay varios asentamientos tipo Machu Picchu alrededor del mismo Cusco, ¿no? Qué grande sería si todos estos sitios se investigaran y se pusieran en valor. La cosa es poner en valor. O sea, ya la arqueología ha evolucionado no en solamente, digamos, búsqueda de tesoros o búsqueda o buscar mi fragmento de cerámica que después tapo un hueco y me voy, ¿no? A otro país casa, no, esta es gestión del patrimonio arqueológico, que es verdaderamente muy rico, somos muy ricos en eso, es tanta riqueza como la minería, ¿no? Y es muy valioso, y sobre todo es porque crea identidad en la población, nosotros estamos orgullosos de cómo la gente de los valles se apropia de lo que nosotros hemos investigado en el sentido del orgullo, de saber que somos descendientes de esa gente, de esos logros que hemos obtenido en el pasado, ¿no? Ya vemos, es un tema a mediano y largo plazo, es un tema generacional, ¿no? Tal vez a los padres de esos niños que conocimos hace 20 años, un poco que nos ha sido difícil, nunca, a la mayoría no ha cambiado de pensamiento, pero los niños, sus hijos, sus nietos, excelente. Ahí tenemos muchos arqueólogos están saliendo de Supe, ¿no? De la ciudad de Supe, del valle mismo de Caral, esos son el futuro. En la misma generación del colegio, cuando hacemos los aniversarios, cómo salen a desfilar con orgullos, hablando de Caral, de Bichama, de Áspero, ¿no? Entonces, es así como creemos que puede crearse pues todo un núcleo de desarrollo, tanto económico como también social y nacional, ¿no? Última pregunta. Usted dice que tienen más de 20 años, 26 años creo, trabajando en el sitio arqueológico, haciendo investigación. ¿Cuánto tiempo más habrá, o sea, para cuánto tiempo más durará la investigación del sitio? ¿Y por qué es importante que se mantenga este espacio de zona de impacto, ¿no? Que protege todo el sitio arqueológico? Claro. Mire, ve, en la primera pregunta es que en realidad esto tiene para generaciones, ¿no? Yo llegué, por ejemplo, la doctora Rucha llegó en el 94 como parte de su investigación. eh, yo llegué en el año 99, luego de trabajar en otros sitios, y me mantengo hasta la fecha ahora aquí, por nuestro trabajo han pasado generaciones de arqueólogos, estos a su vez están trabajando en otros lugares, pero por ejemplo, yo excavé en la pirámide mayor de Carari, en otras edificaciones, ¿no? Pero yo no he llegado a conocer completamente la pirámide, por la misma forma de construcción, este, para acabar una investigación, un sitio arqueológico, es decir prácticamente nunca, ¿no? En ese sentido, eh, tenemos para varias generaciones más de arqueólogos o de otras personas, ¿no? Investigadores. Como puesta en valor ya está logrado. Caral está puesto en valor ya. Lo que ustedes no han visto de repente es que piensan que Caral es solamente el sitio arqueológico, no, son los 12 sitios. Entonces, pronto vamos a abrir Miray el Urihuasi, ¿no? Uno está a 2 kilómetros de Caral, en la misma margen, y el otro está a 3 kilómetros, ¿no? Hemos diseñado todo un tema en relación al territorio, desde el punto de vista arqueológico y cómo se deben manejar las cosas. Por eso los límites del sitio arqueológico son los límites de la poligonal, más no, esto no afecta a la propiedad privada, ¿no? Delimita lo que es el paisaje cultural, que es lo que la UNESCO siempre rescata
preconiza, ¿no? Para estas situaciones, ¿no? Hemos respetado eso siempre. En tal sentido, consideramos de que si se puede ver bien, un adecuado uso del manejo territorial, que no proviene de los arqueólogos, sino que proviene de nuestras autoridades, es necesario, ¿no? Entonces, contestando a su primera pregunta, Caral, mm, arqueológicamente, como investigación, tiene para más, pero ya como puesta en valor está dada, o sea, la gente está yendo a visitarlo de manera turística, ¿no? Es un éxito y lo queremos más para todos los asentamientos. ¿Por qué? Porque pensamos que la gente no debe ir a Caral, ir y venir solamente a Lima, sino que se debe quedar en el Valle del Sucre, se debe quedar en Huacho, en Barranca, unos 3, 4 días en estas vacaciones largas, permanentemente que se dan a lo largo del año, ¿no? Entonces, es una necesidad de que toda esta investigación continúe, ¿ya? La otra pregunta era, ¿qué me preguntó la otra? Ah, ¿por qué? ¿Por Sobre, qué? Es lo que le estaba contestando, el manejo territorial. Caral no sería Caral si usted que ha viajado, lo conoce, y los invito a todos para que lo conozcan, de ver la belleza que hay alrededor del valle, ¿no? Y que se pueda conservar, pues, los montes ribereños, la hermosura de los cerros, ¿no? Entonces, se trata no de tener a Caral solamente protegido alrededor de la pirámide mayor y que el cerro comience a invadirse, no. No es así. Además que no es necesario porque está la agricultura, los trabajadores subsisten, ¿no? Hay temas de agricultura mucho más graves, ¿no? Que por los cuales la agricultura, las personas teniendo 3 o 4 hectáreas sigue siendo pobres, ¿no? Ese es todo un tema, ¿no? Y es el tema especulativo de los precios, ¿no? No tendría que ser así. Y sin embargo, sí podrían levantar en cada uno de esos terrenos, digamos, albergues ecosistemas, ¿no? O sea, para ofrecerle al público, que ahora justamente está mucho más interesado en esto. Mire usted por la situación ahora de la pandemia, cómo esto ha caído, ¿no? Entonces, imagino que visitar grandes ciudades y urbes ya no está en planes de mucha gente. Pero sí, por ejemplo, en casas es que dentro de los terrenos agrícolas, que puedan ver caral, todo eso lo podemos manejar, ¿no? Es importante el mantenimiento de esto, del paisaje cultural. Yo cuando llegué, por ejemplo, he visto deteriorarse, a pesar de que estábamos ahí, es una lucha permanente, ¿no? En relación a lo que nuestros vecinos a veces piensan que es la economía inmediata, ¿no? El dinero inmediato, cómo se ha deforestado todo Caral, ¿no? Montes ribereños se han talado, ¿no? Yo he visto ahí a toda una fauna que ahora ha desaparecido casi por completo, pero que se puede recuperar, no todo está perdido. Por eso es que nuestros sitios arqueológicos mantienen esas grandes amplitudes sin afectar el patrimonio de lo demás, porque no tiene nada que ver con la propiedad privada, ¿no? Es más que nada, es como cuando acá la municipalidad restringe ciertos permisos. Oye, tú no puedes construir 4 o 6 pisos en un área que es residencial, o no puedes poner una fábrica en tal sitio. Se trata de eso, el manejo territorial, ¿no? No atenta contra los derechos de las más personas. Es más, a la larga es beneficioso para todos, ¿no? bueno, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Nos ha dado información muy valiosa. Gracias a ti, Carlos, muy bien. Gracias por Encantado. Hemos invitarnos. Y de conversado con el parte, doctor Marco. sí, Gracias. Hemos conversado con el doctor Marco Antonio Machacuay, subdirector de investigación y preservación o conservación de Caral, del sitio arqueológico de Caral. Muy amable, muchas gracias. gracias a ti y gracias de parte de todo el equipo de Caray y de la doctora Chay. Hasta Encantado. luego.